En Mega Noticias Debate, Narciso Vargas Salanueva. Narciso es vicepresidente de Capacitación y Emprendimiento de la ACIBE. La ACIBE es la Asociación de Industriales y Empresarios. Y también con nosotros esta tarde José Jesús Rodríguez Ambriz, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, integrante de la Comisión de Honor y Justicia de esta misma asociación. Gracias, José. Gracias, Narciso, por estar con nosotros esta tarde. Me gustaría iniciar con usted, José Jesús Rodríguez Ambriz, esta ley de ingresos. ¿Qué aspectos destaca usted de su contenido? ¿Cuáles son los 3 puntos más importantes de esta ley de ingresos que se discute en la Cámara de Diputados? Ya se dictaminó tal y como la envió el Ejecutivo y es altamente probable que pase hoy en el Pleno tal y como la envió el Ejecutivo Federal. Pero los 3 puntos más importantes desde su perspectiva, José Jesús, de esta ley de ingresos de la Federación. Bueno, 3 puntos importantes. No hay nuevos impuestos, no hay incremento de impuestos. Eso es bueno para los contribuyentes. El segundo, pues la deuda, ¿no? La deuda pública que pues vamos a cargar, y eso lo vamos a cargar durante 20 años, porque lo van a hacer vía CETES, ¿no? Y el tercer punto, esto del ahorro, ¿no? El incremento de las tasas de intereses, que se incrementó hasta un 10%, ¿no? Algo que pues los gobiernos anteriores, de por sí el pueblo mexicano no ahorra, y con estos intereses que ahora van a cobrar, no hay estímulo para el ahorro, ¿no? Yo creo que ahí son estos 3 ejes, porque técnicamente no hay nuevos, a excepción de por ahí un estímulo del 50% en multas, ¿no? Que se viene una fiscalización por parte de la autoridad. Sí, si no hay nuevos impuestos, si hay una situación nada más ahí con esto que nos mencionaba, ¿será a través entonces de la deuda como van a financiar los egresos del próximo año, José Jesús? Sí, o sea, totalmente, o sea, la ley de ingresos es totalmente la deuda, o sea, incremento de cerca del, todas las cifras que presentó en la Cámara de Diputados, cerca de 2 millones de pesos de deuda, ¿no? Que vamos a tener ahí, un incremento de 1.1 billones de pesos autorizados en el 2023, 100% recaudatoria, en el sentido de que a través de este endeudamiento, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el desarrollo social en cuestión de pensiones, y que por ahí se va a ir el gasto. Sí, Narciso Vargas, a la nueva vicepresidenta de Capacitación y Emprendimiento de la ACIBE. ¿Qué destaca usted de esta ley de ingresos? Ya José nos habla de que no va a haber nuevos impuestos, que hay un importante aspecto de deuda y que hay una carga adicional de impositiva a los ahorros. ¿Usted qué destacaría, Narciso? Sí, Juan Carlos, antes que nada te agradezco la invitación, el espacio, desde luego. Un saludo a todo el auditorio que te sigue. Mira, quiero comentarte que desde mi muy particular punto de vista me parece que el punto medular en el que tienen que estar no solo los ojos, sino la atención de todos los mexicanos, no solo el Congreso, es la deuda pública. Y no solamente la federal, Juan Carlos. Hay que recordar que una vez que hemos analizado esta propuesta de ley de ingresos, también en la Ciudad de México hay deuda. Y hay deuda interna y hay deuda externa. Hay que tener mucho cuidado porque este gobierno va de salida. Hay que recordar que se generó una cantidad de estímulos para el sector social. El estado del bienestar es algo que se viene manejando en muchos países, Juan Carlos, no solamente en el nuestro. Este gobierno adoptó esa política, lo cual me parece acertado. Sin embargo, en algunos casos lo hizo sin considerar el daño que se hacía colateral, en este caso, por ejemplo, a los empresarios, no solamente a los contribuyentes. Vimos aumento de vacaciones, vimos el salario incrementarse en un 100%, y eso hay que decirlo con todas sus letras, pues sí es provocado por el gobierno, pero no lo paga el gobierno, Juan Carlos.
lo pagan los contribuyentes. Y cuando digo contribuyentes también quiero destacar que yo siempre he mencionado que no solamente son aquellos que están cautivos, porque mucho se habla de pronto de la informalidad. Sin embargo, los informales también tienen cuotas, Juan Carlos. También están agremiados en ciertos grupos y también van generando un flujo de dinero que, si bien es cierto no está etiquetado quizá como un impuesto o como una contribución, llega a las arcas de ciertos grupos que los administran. Y entonces al final nos sigue costando a todos. El punto más importante es la deuda. ¿Qué es lo que me parece refleja este punto de subirlo a 1.9 billones? Que el gobierno está falto de recursos aún y cuando, a pesar de que ha cumplido su palabra, si lo vemos de manera literal, en el sentido de no crear nuevos impuestos, la realidad es que sí se han aumentado los mismos. Y voy a lo siguiente. Yo no tengo que aumentar una tasa, Juan Carlos, para que el impuesto sea mayor. Basta con que limite las deducciones, por ejemplo, que es algo que nos ha estado ocurriendo año con año, para que la base impositiva sea más alta y por lo tanto paguemos mayores contribuciones. Hace un momento tu corresponsal atinadamente hablaba de la Ley Federal de Derechos. La Ley Federal de Derechos contiene una cantidad de partidas, Juan Carlos, que cada año, solo por el efecto inflacionario, se tienen que actualizar. Sin embargo, cada año vemos aumentos también, no solamente aparejados con la inflación, sino van más allá. Entonces me parece que el punto es, hemos gastado tanto en programas sociales y en obras que pudieran ser correctas o no, no quisiera yo entrar en esa discusión ahorita, pero hemos aplicado tanto recurso en eso que no nos alcanza. Hay que recordar simplemente que cifras oficiales del mismo gobierno nos indican que ha recaudado más que en otros años y en otras administraciones, lo cual con los datos de ellos parece que es así. Y sin embargo, Juan Carlos, no le alcanza el dinero. Si te das cuenta, eso nos debería de lanzar una alerta de, a ver, estoy ganando más y sin embargo no me alcanza, tan es así que tengo que echar mano del crédito. ¿Y por qué lo hago a la salida? Esa es otra pregunta que deberíamos de hacernos todos los mexicanos, insisto. Entonces me parece que ese es un punto importante. El punto de la tasa de retención sobre los intereses, desde luego que es un golpe a la gente que ahorra, Juan Carlos. Sin embargo, en la mecánica de cálculo, los que nos dedicamos a esto sabemos perfectamente que en la declaración anual podemos revertir ese impacto. Pero mientras tanto el gobierno se financia con ese dinero. Entonces, sí va a ser un elemento que va a desmotivar, va a desalentar el ahorro. Sin embargo, me parece que en términos reales no le pega, porque insisto, bien asesorado el inversor, lo podemos llevar en el cálculo anual a que recupere ese dinero que indebidamente pagó, porque te voy a comentar algo también que es un tema técnico, pero voy a tratar de ser muy claro. Ese porcentaje de retención, Juan Carlos, se aplica no al interés que me paga el dinero que tengo invertido, sino se aplica al monto de la inversión. Entonces, en una tasa efectiva es muy alto, pues estoy pagando un ISR sobre un dinero que es mío, cuando lo que gané solo fue, déjame poner el ejemplo, tengo 100,000 pesos ahorrados, me dan 100 de intereses, yo debería de pagar impuestos sobre los 100 de intereses. Sin embargo, pago sobre lo que ahorré. Y entonces ahí viene un desfase muy fuerte. Pero en la declaración anual, Juan Carlos, ese efecto se puede reversar y entonces el inversor recupera su dinero. Eso me parece a mí, sin llegar a un tercero, Juan Carlos, que son los dos puntos más importantes que trae esta reforma, y lo preocupante es que parece que en el Congreso se tiene toda la intención de pasarla sin hacerle un solo cambio. Eso es lo preocupante ahorita en estos momentos que se está discutiendo, aún y con todas las reservas que se están haciendo. Sí, en este último punto, Narciso, de los ahorradores, ¿se compensa o no lo que va a cobrar el gobierno federal con la tasa de interés que existe? Ahorita la tasa de interés es alta por motivos de la inflación. El Banco de México la tasa de referencia la ha mantenido alta y no se prevé que esta cambie en el corto plazo. ¿Se compensa la alta tasa de interés que va a haber o que hay con este impuesto a lo ahorrado? No. No, mira, desde mi punto de vista no, porque aparte, fíjate bien, tú estás hablando de la tasa de interés que Banco de México maneja, pero ¿cuál es la tasa de interés que
esa que el Banco de México publica a quién le pega, al que hace uso del crédito, no al que ahorra, ¿sí? Esa es otra tasa. El que ahorra le paga un interés el banco, y todos los que hemos ahorrado en algún momento sabemos que el interés que el sistema financiero nos paga es bajo, ¿sí? Sin embargo, si tú usas un crédito que es diferente, que esa es la tasa que el Banco de México maneja, esa tasa sí es muy alta, Juan Carlos. Es decir, pagamos más intereses de los que pudiéramos ganar como inversores. Sí, vamos a continuar con esta conversación con Narciso Vargas Salanueva, con José Jesús Rodríguez Ambrís en Mega Noticias a Debate. Estamos hablando de la Ley de Ingresos de la Federación. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos en el Mega Noticias Debate con Narciso Vargas Salanueva, vicepresidente de Capacitación y Emprendimiento de la ACIBE, José Jesús Rodríguez Ambrís, expresidente de la AMCP, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, integrante de la Comisión de Honor y Justicia de esta misma asociación. José Jesús, una de las vías de ingresos del gobierno federal es el petróleo, y el precio del barril del petróleo está cotizado muy por debajo, o no sé si muy por debajo, pero sí por debajo del precio internacional ahorita. Ahorita anda en $80 y tantos el precio del barril, y lo están proyectando hacia el próximo año con un precio de $55, una cosa así. Es decir, va a haber un excedente. Todo parece indicar que la ley de ingresos va a estimar un precio por debajo de lo que realmente va a recibir Petróleos Mexicanos. Eso ¿no compensa la parte de la deuda, José? No, mira, de por sí ya México los últimos años ya no ha dependido del petróleo, simplemente el petróleo ya no es una herramienta para que el gobierno federal haga sus planes sociales, ¿no? Que en esta ocasión, en su plan de desarrollo social del actual gobierno, pues ha sido prioritario, ¿no? No se va a incrementar el petróleo, lo cotiza en 56.7 el barril, dólares por barril, sabiendo ahorita todo el conflicto que hay a nivel global en Europa, como parte también de ahí de la parte de Israel. Todo esto afecta el precio del petróleo, y la verdad, la tendencia es que vaya incrementando conforme no se solucionan los conflictos internacionales. El gobierno, quiero pensar que fue muy sigiloso en el sentido de un precio del petróleo, para que ese margen que va a obtener por cada peso que se incremente en el heraldo público, crecer pues ahora sí que a su libertad y libre albedrío en cuestiones de gasto social. No se compensa en el sentido de que, pues bueno, ellos apuestan sobre una eficiencia del gasto público, que ya lo estamos viendo, está ahí metido las manos sobre fideicomisos, sobre donde está sobrando el dinero, está incautando todos esos recursos para poder salir su desarrollo, su plan de nación, que es el desarrollo social. Y su política de deuda, la verdad, pues había sido muy reservada, excepto este año, que ya es el último año de gobierno, y que quiere dejar esta deuda en los siguientes secciones. La verdad, sí hay que poner mucho énfasis en esto. Y también algo que te quiero comentar, está apostando mucho a la inversión extranjera, ¿no? Con toda esta guerra de China con Estados Unidos, ya somos el primer proveedor del mercado americano. Y entonces lo que trata, y bueno, el lunes pasado salió el decreto de estas inversiones que vengan a mejorar, a invertir en México, y que el 50% de su facturación sea de exportación, tiene ahí un estímulo fiscal. Entonces están apostando por esto, por estas inversiones que vengan del extranjero, y bueno, y el mercado interno, mantenerlo en esa deuda.
están apostando por inversiones extranjeras que vengan a arrojar capitales y bajo esa tendencia que este gobierno. Sí, Narciso Vargas Salanueva, hay quienes que piensan que no es tan malo el déficit, pero ¿hasta qué punto el déficit puede ser contraproducente? Y si el déficit que está planteando el gobierno federal para el próximo año es un déficit sano que puede amortiguar la hacienda pública. Sí, Juan Carlos. No, mira, me parece que no. Hay que recordar que las cifras oficiales, Juan Carlos, además de darnos un panorama de cuál es la situación económica del país, pues también se muestra hacia afuera. Entonces, el gobierno siempre es muy cauteloso con las cifras que maneja. Ahorita que hablabas, por ejemplo, del petróleo, pues obviamente que una manera de quedar con un poquito de holgura es manejar un precio bajo, que es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque sabemos que seguramente el petróleo va a incrementar, entonces esos excedentes me van a servir a mí como gobierno para financiar mi gasto público. El déficit me parece que no está en el punto correcto, simplemente hay que escuchar lo que en otras voces se dice a nivel mundial y nos vamos a dar cuenta que no está cerca de lo real. Sin embargo, me parece que esto busca alentar los mercados. Ahorita el contador hablaba de la intención del gobierno de atraer inversión. Sí, desde luego, eso por años se ha manejado en muchas economías del mundo, pero hay que recordar que traer inversión, Juan Carlos, también tiene un costo. En el caso nuestro, por ejemplo, que se están creando una serie de estímulos fiscales alrededor de 11 sectores que son a los que se va a beneficiar, pues va a tener como repercusión inmediata que el Estado no va a recaudar lo que debería de recaudar, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque va a haber estímulos en impuesto sobre la renta, principalmente, en IVA, y entonces el Estado deja de percibir. Basta con ver un comparativo de las cifras que nos dan para este presupuesto de ingresos del 2024 y compararlo no solo con 2023, sino con los años de esta administración. Y nos vamos a dar cuenta que los incrementos han sido sustanciales en renta hasta este año. Este año ya no es tanto. El impuesto que incrementa un poquito es IVA y IEPS. ¿Y IEPS por qué? Porque están apostándole al consumo de los combustibles fósiles que les llamamos, el gas, el petróleo, el diésel. Y ya no piensan, creo yo, es la lectura que le doy, que ya no piensan darle ese estímulo fiscal que permitía que el precio de la gasolina principalmente estuviera un tanto controlado, Juan Carlos. Ya no los van a quitar. Por eso es que el IEPS viene en un incremento. Otra parte que incrementa, de acuerdo a esta radiografía que podemos analizar, es que hay un monto importante en lo que se refiere a los accesorios. ¿Y los accesorios qué son? Son las multas, son los recargos y son las actualizaciones. Entre líneas nos están diciendo, voy a fiscalizar y derivado de ejercer mis facultades de comprobación, aparte de las contribuciones, te voy a fincar multas, te voy a fincar recargos y actualizaciones. Entonces, como ves, el punto medular sigue estando en los números que ya nos presentaron y que parece todo indicar que así se van a quedar, ¿eh? Sí, José Jesús Rodríguez, ahorita Narciso nos mencionaba qué mecanismos va a utilizar el SAT o está utilizando el Servicio de Administración Tributaria para allegarse a recursos. Bueno, limitar las deducciones, por ejemplo, ha sido un mecanismo, la fiscalización, cobrar a los grandes contribuyentes adeudos que tienen con la hacienda pública ha sido uno de los mecanismos, y a lo largo de este sexenio las cifras de recaudación han sido cifras importantes. Ha sido un gobierno que ha recaudado pues mejor que otras administraciones, pero ¿le queda cobija, José, para recaudar a este gobierno si no hay aumento de impuestos? ¿Hay otras vías que pueda utilizar el Servicio de Administración Tributaria para allegarse de recursos? Bueno, están apostando por revisiones, ¿no? Revisiones, ya lo está haciendo desde el año pasado con esta reforma que se dio en 2023, 2022. La verdad, fue una carga administrativa siguiente, ¿no? Toda esta carga administrativa lo quiere capitalizar Hacienda en el siguiente año, en el sentido de que uno de los rubros que más va a crecer va a ser ese, ¿no? El incremento de
ingresos tributarios con respecto al 2023. Hemos visto cifras del SAT, no lo podemos comparar contra otro organismo porque el INEGI se dedica a otras cosas, pero las cifras del SAT ha roto los récords, ¿no? Récords de recaudación en comparación siempre con otros años fiscales, ¿no? La verdad, con toda esta factura 4.0, con la carta, con todos estos requisitos que ahora imponen a los contribuyentes, es cada vez, no tiene margen el contribuyente para poder evaluar ya toda la información, no tiene el sistema de administración tributaria, y simplemente lo que va a hacer es empezar a administrar todo información que ya sea a través de propio o a través de un tercero. Como ya sabemos, a través de un tercero nos pueden fiscalizar. La verdad, toda esta modificaciones al Código Fiscal de la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero, está enfocada a eso, ¿no? A que sea más eficaz su recaudación del gobierno federal. Y bueno, las multas, hay multas que son impagables, hay que checar muy bien, porque como bien mencionan, uno de los accesorios son las multas y recargos, pero también ahí en la ley de ingresos habla de uno de los pocos estímulos que menciona es la reducción del 50% de la multa. Esto nos quiere decir, o nos está diciendo la autoridad, que va por las multas, y que en una de esas, si eres bien un contribuyente cumplido y fallaste en una, te va a condonar hasta el 50% de la multa, ¿no? Entonces, la verdad, la fiscalización va a estar al 100, ya lo estamos viviendo, que es la manera de que la autoridad inicie sus facultades de comprobación, y también pues ahí cada mes tenemos que mandar la contabilidad, la balanza y toda esta contabilidad electrónica que ya la autoridad ya tiene y ya puede determinar si hay evasión por parte del contribuyente. Sí, vamos a continuar con esta conversación en 2 minutos, si les parece. Estamos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias de Debate. Estamos conversando con Narciso Vargas, José Jesús Rodríguez. Al mexicano promedio, Narciso, ya a manera de conclusión, tenemos 1 minuto. Al mexicano promedio, al mexicano de a pie, ¿esta ley de ingresos le sirve, le perjudica, le ayuda? ¿Es una ley de ingresos que le ofrece mayor calidad de vida o ni fu ni fa, Narciso? No, Juan Carlos, sí, bueno, aprovecho para agradecerte el espacio y rapidísimo te comento, no, desde luego que nos afecta a todos los mexicanos, Juan Carlos, a todos, desde las edades más pequeñas hasta las más grandes. Si bien es cierto que el Estado tiene que administrar los recursos, también es cierto que todos contribuimos de alguna manera, ¿sí? Esto de, no, yo no me doy de alta en el SAT y no pago contribuciones, entonces estoy alejado de todo este tema, es una mentira. Porque vamos a la tienda, compramos una soda y vienen impuestos ahí a cargo, tomo un transporte, cruzo una caseta, ya lo decía tu corresponsal. Entonces, si te das cuenta, todos somos afectados de manera directa siempre, aunque quizá el impacto nos llegue tarde, Juan Carlos. Y hablando en el tema de la deuda, pues imagínate hablar de décadas que vamos a estar pagando un dinero que no sabemos realmente en dónde va a terminar. Y no hablo de que termine en un lugar oscuro, sino me refiero a que vaya a quedar en una obra abandonada como tantas, o que no sea tan rentable como tantas, Juan Carlos, que en este país tenemos, y que desgraciadamente ahí está el dinero de todos nosotros, parado y siendo improductivo muchas veces. Sí, gracias, Narciso. José Jesús Rodríguez, su conclusión en ese sentido, al mexicano de a pie, ¿qué con la ley de ingresos? Bueno, pues directamente yo creo que a todos nos afecta, porque indirectamente vamos a pagar, como bien mencionan, al momento de consumir cualquier consumo, vamos a pagar esa deuda, ¿no? Lamentablemente, cuando los gobiernos, ya tenemos la experiencia de otros gobiernos que han pedido deuda y que lamentablemente ese costo
en el incremento del precio, lo vemos reflejado en los bolsillos, ¿no? De cualquier ciudadano, ¿no? Sabemos que hay gente que pues necesita esos recursos y esos recursos de la canasta básica lo van a sentir, y eso con esta deuda que el gobierno está pretendiendo utilizar para sacar su plan de gobierno. Y bueno, pues agradecerte, y que ojalá, que es imposible, pero creo que nada es imposible, ojalá pudieran cambiar algo. Lamentablemente mayoría es Morena, y por lo consecuente pudiera este plan de propuesta económica 224. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, José Jesús Rodríguez Ambrís, Narciso Vargas Salanueva. Estamos en contacto para futuras conversaciones. Gracias y muy buenas tardes. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias de debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias, buenas tardes.